El espacio era un abismo que devoraba luz, una vastedad donde el eco de los sueños se perdía antes de alcanzar cualquier puerto. En ese inmenso yácido escenario flotaba el Estrella Nova, un barco viejo, casi vencido, cuyo único propósito había dejado de ser la exploración para convertirse en supervivencia. Cada rincón de su estructura mostraba las cicatrices de un tiempo prolongado en el borde de lo desconocido. Soldaduras improvisadas, paneles descoloridos, conductos que exhalaban un susurro constante de desgaste. Gabriel Velasco, su capitán, estaba sentado en el reducido puente de mando, observando el mapa estelar proyectado frente a él. Sus ojos, oscuros y pesados, recorrían las constelaciones y las líneas de cálculo que parpadeaban en la pantalla. Nada nuevo, pensó, ajustándose la chaqueta de cuero que llevaba casi como una segunda piel. El Estrella Nova era un cascarón ambulante, y él lo sabía mejor que nadie. ¿Señales?, preguntó Joaquín Sánchez, desde la consola de comunicaciones. Su voz era joven, casi irreverente, pero también cargada de una atención que venía de largos años lidiando con equipos rotos y sistemas obsoletos. Le decían Chispa, y el sobrenombre había surgido tanto por su habilidad con la electrónica como por la chispa de sarcasmo que siempre lo acompañaba. «Nada de interés», respondió Gabriel, sin apartar la vista de la pantalla. Su voz era grave, medida, como si cada palabra llevara un peso adicional. Hacía días que el Estrella Nova no encontraba nada que valiera la pena. Las reservas de combustible estaban bajando, y la moral de la tripulación seguía el mismo camino. A sus espaldas, Arturo Morales, conocido simplemente como Doc, gruñó desde su rincón habitual. Estaba revisando un botiquín médico improvisado, repleto de herramientas que parecían más destinadas a diseccionar cadáveres que a salvar vidas. «Si seguimos así, voy a tener que empezar a reciclar las pastillas», comentó, con esa mezcla de sarcasmo y amargura que lo definía. «No estamos tan mal», interrumpió Clara Ortiz, la encargada de seguridad. Estaba de pie junto a la escotilla, con los brazos cruzados y el rostro impasible. Sus ojos eran dos abismos que rara vez dejaban escapar una emoción. Había sido parte de las filas de seguridad de la Corporación Éxito, y esa disciplina seguía presente en cada movimiento que hacía. Gabriel dejó escapar un suspiro. Sabía que la tensión estaba creciendo entre ellos, y aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabían que estaban al borde de un punto de quiebre. Fue entonces cuando el pitido agudo de la consola de comunicaciones rompió el silencio. Chispa se inclinó hacia adelante, sus dedos volando sobre los controles, mientras trataba de descifrar el origen de la señal. «Es raro», dijo finalmente, ladeando la cabeza como si tratara de escuchar algo más allá del ruido. «Una firma energética, grande, fluctuante. No coincide con nada en los registros». Todos en la cabina se tensaron. Gabriel se levantó lentamente, como si un peso invisible lo empujara hacia abajo. «¿Cuánto tiempo para llegar?», preguntó. «Depende de cuánto queramos forzar los motores», respondió Chispa, sin apartar la vista de la pantalla. «Gabriel, esto podría ser una trampa», intervino Clara, su tono firme, casi una advertencia. «Y también podría ser nuestra salvación», replicó Gabriel, mirándola a los ojos. Había algo en su mirada, algo que Clara reconoció como obstinación. Sabía que no podía hacerle cambiar de opinión. «Nos estamos quedando sin opciones», dijo Doc, con un encogimiento de hombros. «De todos modos, moriré primero por una infección que por una trampa». «Siempre tan alentador, Doc», comentó Chispa, pero su sonrisa era más un reflejo que una emoción real. Gabriel se giró hacia Chispa. «Calcula la ruta. Mantén las reservas de combustible al mínimo necesario. No podemos darnos el lujo de desperdiciar nada». Chispa asintió.
sus dedos volando una vez más sobre los controles. Clara no dijo nada, pero su ceño fruncido hablaba por ella. La decisión estaba tomada. Mientras la nave se movía hacia el origen de la señal, Gabriel se retiró al pequeño camarote que llamaba suyo. Cerró los ojos, pero no buscó descanso. En cambio, su mente lo llevó al pasado, a la última vez que había tenido que tomar una decisión como esta. Había elegido salvar vidas en lugar de cumplir con un contrato, y ese acto de humanidad le había costado todo: su reputación, su carrera, su futuro. Ahora, esa misma humanidad estaba siendo puesta a prueba una vez más. La voz de Chispa por el intercomunicador lo sacó de sus pensamientos. «Capitán, estamos a punto de llegar». Gabriel se levantó ajustándose la chaqueta antes de salir al pasillo. El eco de sus botas contra el metal resonó como un recordatorio de la fragilidad de todo lo que lo rodeaba. Al llegar al puente, vio las miradas expectantes de su tripulación. «Lo que sea que encontremos, no bajemos la guardia», dijo, su voz firme. No era una orden, sino una promesa de que haría todo lo posible para mantenerlos con vida. En la pantalla principal, la señal comenzaba a tomar forma. Un punto luminoso que se expandía, creciendo en intensidad y misterio. Nadie dijo una palabra mientras el Estrella Nova avanzaba hacia lo desconocido, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Gabriel, sin embargo, solo tenía uno: que no sea un error. El Estrella Nova avanzaba lentamente hacia la masa oscura que se perfilaba en el horizonte del espacio. La nave, desgastada por los años y el abandono, emitía un leve zumbido que resonaba como un susurro contra las paredes de metal. Gabriel Velasco observaba el objeto a través de la ventana del puente de mando, sus manos cruzadas a la espalda y el ceño fruncido. Había algo en esa silueta que le erizaba la piel, aunque no dejó traslucir su inquietud. ¿Es seguro acercarnos más?, preguntó Clara Ortiz, de pie junto a la consola de escaneos. Su tono era seco, casi militar. Había aprendido a desconfiar de todo, especialmente en el derrotero negro. Lo suficiente como para que los sensores hagan su trabajo, respondió Joaquín Chispa Sánchez, sus dedos bailando sobre los controles. Aunque no prometo milagros, estos equipos son tan viejos como yo. Gabriel se giró hacia Chispa. Hazlo funcionar. Necesitamos saber qué estamos viendo antes de acercarnos más. Chispa asintió, y el puente quedó en silencio, mientras las pantallas proyectaban información en tiempo real. Poco a poco, la figura en el espacio comenzó a tomar forma. Una nave masiva, de líneas rectas y secciones cilíndricas, que giraban lentamente sobre su eje. Era un gigante en reposo, atrapado en el abrazo glacial del tiempo. «Hogar 1», murmuró Chispa, sus ojos fijos en la pantalla. «Es la maldita Hogar 1». Un silencio opresivo cayó sobre la tripulación. Todos habían oído hablar de la nave perdida del Proyecto Génesis, una leyenda que recorría los bares y estaciones de la región. Gabriel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Pensé que era solo un mito», dijo Arturo Morales, levantando la vista de su tableta médica. «Algo que los pilotos inventan para asustar a los novatos». «Mitos o no, allí está», dijo Clara, sus ojos clavados en la figura imponente. «¿Cuál es el plan, capitán?». Gabriel se tomó un momento antes de responder. La nave podía ser su salvación o su perdición. Las reservas de combustible y suministros de la Estrella Nova eran alarmantemente bajas, pero la perspectiva de abordar algo tan antiguo y misterioso no le daba buena espina. «Nos acercaremos con cautela», dijo finalmente. «Clara y Andrés asegurarán la sección de ingeniería. Chispa, Doc y yo iremos al puente. Necesitamos respuestas y ver qué podemos recuperar.
Ningún movimiento innecesario. Manténganse alerta. El equipo comenzó a prepararse en silencio, revisando trajes y equipos. Clara ajustó su rifle de energía, mientras Andrés Calderón, el piloto, repasaba una lista mental de procedimientos. Gabriel observó a su tripulación con una mezcla de orgullo y preocupación. No eran soldados ni exploradores, solo un grupo de sobrevivientes unidos por la necesidad. El proceso de acoplamiento fue lento y meticuloso. El Estrella Nova se alineó con una de las esclusas laterales de la Hogar 1 y Chispa trabajó en desbloquear los mecanismos manuales. Cuando finalmente la escotilla se abrió, un aire viciado y cargado de humedad los recibió. Atmósfera estable, pero apenas respirable, informó Doc, revisando los indicadores en su tableta. No querrás quitarte el casco. El interior de la nave era un mausoleo de metal y sombras. Los pasillos estaban cubiertos por una fina capa de polvo que amortiguaba sus pasos, y las paredes mostraban grietas y signos de corrosión. Una extraña sustancia cristalina se adhería en algunos rincones, reflejando la luz de sus linternas en destellos inquietantes. «¿Qué demonios es esto?», murmuró Andrés, rozando con la punta de su guante uno de los cristales. «No lo toques», advirtió Clara, su voz firme. «Podría ser cualquier cosa». El equipo se dividió según lo planeado. Clara y Andrés desaparecieron por un corredor lateral en dirección a Ingeniería, mientras Gabriel, Chispa y Doc avanzaban hacia el puente. Cada paso resonaba como una campanada fúnebre, y Gabriel no podía evitar sentir que estaban profanando algo que debería haber permanecido intacto. Al llegar al puente, encontraron los restos de un salón que alguna vez había sido grandioso. La gran ventana panorámica estaba opacada por una gruesa capa de hielo, y las consolas estaban cubiertas de polvo y telarañas tecnológicas. Sin embargo, Chispa logró activar una de las terminales secundarias. «Tengo algo», dijo, mientras sus dedos volaban sobre el teclado. «Los registros están fragmentados, pero hay un archivo de audio que parece intacto». Gabriela asintió, y el puente se llenó con la voz distorsionada de un hombre. «Día 47», comenzó la grabación. «Hemos encontrado algo en la superficie de la Luna. Parece vivo, aunque está en un estado de latencia. Cristales demasiado complejos para ser naturales». La grabación se cortó abruptamente, dejando un silencio pesado. Gabriel intercambió una mirada con Doc y luego con Chispa. Ninguno de ellos dijo una palabra, pero todos comprendieron la gravedad de lo que acababan de escuchar. «Esto no pinta nada bien», murmuró Doc, rompiendo el silencio. «Si eso que encontraron sigue aquí, no tenemos elección», dijo Gabriel, con la voz más firme de lo que se sentía. «Pero vamos a necesitar mucha suerte para salir de esta». Los tres se volvieron hacia la puerta del puente, el eco de sus pasos perdiéndose en la vasta oscuridad de la Hogar 1, como si la nave misma estuviera observándolos, esperando. El aire en el interior de la Hogar 1 se tornaba más denso con cada minuto que pasaba. Gabriel Velasco avanzaba por los pasillos oscuros, su respiración amplificada por el micrófono de su casco. Había una frialdad extraña en el ambiente, no una simple ausencia de calor, sino una sensación de ser observado, de estar rodeado por algo que no podía ver. «Temperatura interna en aumento», informó Joaquín Chispa Sánchez, ajustando los controles de su tableta mientras caminaba tras él. Su voz sonaba temblorosa, menos por el esfuerzo y más por el miedo que creía ocultar. «Esto no tiene sentido. La nave lleva más de un siglo aquí, congelada. Algo está reactivando los sistemas, pero no logro rastrear el origen». Gabriel hizo un ademán para que guardara silencio. El eco de sus botas
resonaba como un tambor funerario contra las paredes de metal cubiertas de escarcha. En su mente, las palabras de la grabación, recuperada en el puente, seguían repitiéndose. Una forma de vida latente, cristales, infecta, cambia. Doc, ¿algún análisis de esos cristales?, preguntó Gabriel por el intercomunicador. Desde el otro lado, la voz grave de Arturo Morales respondió con una calma calculada. Nada concluyente. La estructura molecular no se parece a nada en los registros. Parece orgánico, pero con propiedades que desafían las categorías habituales. Si tuviera que adivinar, diría que no es de este sistema. Gabriel frunció el ceño. Había querido respuestas, pero lo que obtenía eran más preguntas. Al frente, Clara Ortiz y Andrés Calderón habían asegurado la entrada al sector de ingeniería. La voz de Clara se filtró en su canal. «Capitán, tenemos movimiento en las ventilaciones. Algo se está desplazando rápido, pero no logramos identificarlo. Manténganse juntos. Y no bajen la guardia», ordenó Gabriel apretando los dientes. La tensión era palpable, un peso invisible que se adhería a cada paso que daban. Cuando llegaron al cruce que conducía a la bahía de Cryopods, la atmósfera había cambiado. Las paredes sudaban, gotas de agua resbalando por la superficie congelada, y un goteo constante resonaba en la distancia. «Esto no es normal», dijo Chispa, deteniéndose para observar los indicadores en su tableta. «La nave está redirigiendo toda la energía a los sistemas de calefacción. Al ritmo que vamos, todo el interior estará a temperatura ambiente en menos de 1 hora. El parásito», murmuró Doc, «debe necesitar calor para activarse». Gabriel sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío ambiental. Hizo señas para que avanzaran, y el grupo continuó hacia la bahía. Al llegar, se encontraron con un panorama que congeló sus pasos. Las cápsulas de Cryopods, cientos de ellas, alineadas en filas interminables, emitían un brillo tenue, mientras el hielo que las cubría comenzaba a derretirse. «Temperatura interna en la bahía, 3 grados y subiendo», anunció Chispa. Doc se acercó a una de las cápsulas, pasando un escáner sobre el cristal empañado. Dentro, la figura de un colonizador permanecía inmóvil, pero su apariencia no era humana. Venas cristalinas atravesaban su piel translúcida, y sus ojos, abiertos y vacíos, brillaban con una luz que no pertenecía a este mundo. «No están muertos», dijo Doc, con un tono que mezclaba fascinación y horror. «Están transformándose». Un estruendo en las ventilaciones los interrumpió. Gabriel giró su linterna hacia el techo, donde una rejilla temblaba con un movimiento rápido y errático. «¡Armas listas!», ordenó, retrocediendo hacia la pared para cubrir sus flancos. La rejilla cedió, y algo cayó al suelo con un chasquido húmedo. Era una criatura pequeña, no más grande que un perro, pero su cuerpo estaba compuesto de fragmentos cristalinos que destellaban con cada movimiento. Se lanzó hacia ellos con una velocidad inhumana, y Clara reaccionó, disparando su rifle de energía. El impacto la destrozó en pedazos, pero el alivio fue breve. De los conductos comenzaron a surgir más sombras, más movimiento. «Tenemos que salir de aquí», gritó Gabriel, mientras la bahía comenzaba a llenarse de los chillidos agudos de las criaturas. El grupo retrocedió por el pasillo, disparando mientras avanzaban. Clara cubría la retaguardia, su rostro inexpresivo, pero sus movimientos calculados y eficientes. Andrés, al otro lado del canal, reportó más actividad cerca de ingeniería. «Están en todas partes, capitán. No podemos contenerlos». «Regresen al punto de encuentro», ordenó Gabriel. «Tenemos que reagruparnos y encontrar una salida». La nave era un caos.
Los sistemas continuaban calentando el interior, y las criaturas parecían multiplicarse con cada minuto. Gabriel sabía que estaban perdiendo terreno, pero no podía permitirse el lujo de desesperarse. Aún no. Cuando finalmente llegaron al cruce principal, Andrés y Clara ya estaban allí, sus rostros tensos y sus armas casi sin carga. El grupo intercambió una mirada rápida, y Gabriel tomó una decisión. No podemos detener esto. Tenemos que salir de la nave ahora. Nadie discutió. Sin embargo, mientras retrocedían hacia la esclusa de acoplamiento, Gabriel no pudo evitar mirar hacia atrás. La bahía de Cryopods quedó atrás, pero la sensación de que algo más grande y antiguo los observaba desde las sombras no lo abandonó. El aire en la bahía de Cryopods era denso, cargado de humedad y algo más, algo que ninguno de ellos podía nombrar, pero que todos sentían. Las luces parpadeaban de forma intermitente, lanzando destellos que convertían las sombras en formas cambiantes, casi vivas. Gabriel Velasco avanzó primero. Su linterna barría el espacio frente a él, pero su mente estaba en otra parte. En el fondo, sabía que había cometido un error al traer a su tripulación hasta allí. La bahía está en casi 15 grados. No debería ser posible con los sistemas de soporte vital deteriorados. Gabriel no respondió. Su atención estaba fija en las cápsulas alineadas frente a ellos. Dentro de cada una, las figuras de los colonos permanecían inmóviles, atrapadas en una especie de purgatorio. Pero no eran como habían imaginado. Sus cuerpos estaban mutando, y la evidencia de ello era irrefutable. Venas cristalinas se extendían bajo sus pieles, y sus facciones humanas se distorsionaban lentamente. ¿Qué estamos viendo, Doc?, preguntó Gabriel en un tono bajo, casi como si temiera que las criaturas pudieran escucharle. Arturo Morales se acercó a una de las cápsulas, pasando su escáner de mano por la superficie empañada. El dispositivo emitió una serie de pitidos, pero la información que desplegó era críptica, confusa. Están vivos, pero algo los está cambiando, dijo Doc, su voz carente del sarcasmo habitual. El parásito no solo los infectó, está reescribiendo su ADN. Un goteo constante resonaba en el silencio, acompasado con el aumento de temperatura. Gabriel sintió un escalofrío, a pesar del aire cada vez más cálido. La nave no era solo un escenario. Era un organismo hostil, un depredador que se adaptaba para cazarlos. Un ruido metálico interrumpió sus pensamientos. Desde el otro extremo de la bahía, Clara Ortiz se acercó rápidamente, su rifle de energía sujeto con ambas manos. «Tenemos problemas», anunció, con el rostro endurecido. «Andrés está intentando contener algo en ingeniería, pero no durará mucho tiempo. Hay algo grande». Gabriel cerró los ojos por un instante, sopesando sus opciones. Finalmente, asintió. «Chispa, Doc, recojan lo que puedan de los suministros médicos. Clara, ven conmigo. Vamos a ayudar a Andrés». El grupo se separó con una precisión casi militar. Gabriel y Clara avanzaron por los pasillos ahora sofocantes, mientras el sonido de sus pasos era acompañado por un zumbido que no lograban identificar. Al llegar a la sección de ingeniería, se encontraron con Andrés, Calderón de espaldas a una pared, su respiración pesada y su rifle apuntando hacia una figura en las sombras. «¡No se acerquen!», gritó Andrés, sin apartar la vista de lo que tenía frente a él. «Esto no es humano». Gabriel levantó su linterna y el haz de luz reveló a la criatura. Era enorme, su cuerpo compuesto por un material cristalino que reflejaba la luz en un espectro de colores antinatural. Tenía extremidades afiladas como cuchillas, y cada movimiento emitía un sonido chirriante que perforaba el aire. «Atráiganlo hacia mí», ordenó Gabriel, levantando su arma. Pero antes de que pudieran moverse, la criatura atacó con una velocidad inhumana.
Andrés intentó disparar, pero el parásito lo alcanzó primero. Una de sus extremidades perforó su pecho, levantándolo como si no pesara nada. Clara disparó repetidamente, sus proyectiles impactando contra la superficie cristalina de la criatura, pero no parecía detenerse. Gabriel retrocedió, arrastrando a Clara consigo mientras la criatura destrozaba el cuerpo de Andrés con una eficiencia aterradora. El grito del piloto se apagó rápidamente, sustituido por el sonido de sus huesos quebrándose. «Tenemos que irnos», dijo Gabriel, con la voz firme aunque su interior temblaba. «No podemos contra eso». El camino de regreso fue un caos. Los parásitos más pequeños comenzaron a emerger de las paredes, moviéndose como un enjambre. Clara cubría la retaguardia mientras Gabriel lideraba, disparando cuando era necesario. Cuando finalmente llegaron al punto de encuentro, Chispa y Doc ya estaban allí, con las mochilas cargadas de suministros. ¿Y Andrés?, preguntó Chispa, aunque la expresión en el rostro de Gabriel fue suficiente respuesta. «No hay tiempo para explicaciones», respondió Clara. «Tenemos que salir ahora». La esclusa de acoplamiento estaba cerca, pero la nave parecía alargarse, como si el tiempo y el espacio conspiraran para impedirles la salida. Los parásitos estaban por todas partes, sus cuerpos cristalinos multiplicándose con cada segundo que pasaba. Cuando finalmente llegaron a la esclusa, Gabriel golpeó el panel de control, activando el mecanismo de cierre. Las puertas comenzaron a sellarse, pero una de las criaturas se abalanzó hacia ellos, cruzando el umbral en el último instante. Clara la enfrentó, golpeándola con la culata de su rifle, hasta que el parásito se desmoronó en fragmentos brillantes, con la puerta sellada y el Estrella Nova desconectándose lentamente del hogar. Gabriel se permitió un suspiro de alivio, pero mientras miraba por la ventana hacia la oscuridad del espacio, supo que no estaban a salvo. Habían escapado, pero el parásito había despertado, y no sería contenido por mucho tiempo. El pasillo hacia la esclusa de acoplamiento era una trampa. Los paneles de las paredes sudaban un líquido aceitoso que reflejaba la luz de las linternas, distorsionándolo todo en sombras largas y ondulantes. Gabriel Velasco avanzaba al frente, su arma lista pero con la conciencia de que no sería suficiente. Detrás de él, Clara Ortiz cubría la retaguardia, su rifle de energía zumbando suavemente, casi como un animal vivo. El resto de la tripulación, Joaquín Chispa Sánchez y Arturo Morales, se mantenían en el medio, cargando los pocos suministros que habían logrado salvar de la bahía de Criopods. «Estamos cerca», dijo Gabriel, más para él mismo que para los demás. Su voz sonaba extraña dentro del casco, amortiguada y desprovista de firmeza. Un ruido metálico resonó a lo lejos, un crujido que pareció extenderse por las entrañas de la nave. Clara giró su linterna hacia el origen del sonido, sus ojos fríos y calculadores buscando un movimiento, una sombra que delatara al enemigo. «Están aquí», murmuró, aunque no había necesidad de decirlo. Todos lo sabían. El zumbido de las criaturas llenaba el aire, un ruido alienígena que vibraba en sus cráneos, como si proviniera de las mismas paredes. Gabriel aceleró el paso, pero el calor que irradiaba el suelo hacía que cada movimiento pareciera un esfuerzo hercúleo. Llegaron a la esclusa justo cuando el primer parásito emergió del techo. Clara disparó sin vacilar. El rayo de energía golpeó al ser cristalino en el centro de su cuerpo fragmentado, desintegrándolo en una lluvia de esquirlas. Pero por cada uno que caía, otro ocupaba su lugar. «¡Cierren la esclusa!», gritó Clara, retrocediendo mientras seguía disparando. Chispa se apresuró hacia el panel de control, sus dedos temblorosos intentando introducir el código de desconexión. El sudor le nublaba la vista, pero no se detuvo. «¡No responde!», gritó, golpeando el panel con frustración. «Hazlo funcionar».
gruñó Gabriel, levantando su arma para disparar a un parásito que había alcanzado el suelo. El disparo fue certero, pero el retroceso le recordó cuán cerca estaban del límite. La esclusa comenzó a cerrarse lentamente. El mecanismo oxidado, protestando con un gemido largo y agudo. Clara se colocó frente a la apertura, cubriendo a los demás, mientras las criaturas intentaban forzar su paso. Su rifle zumbó una y otra vez, pero el calor y el agotamiento comenzaban a pasar factura. «¡Apúrense!», exclamó, disparando a quemarropa a una de las criaturas que había logrado deslizarse por el suelo. Doc sujetó a Chispa por el hombro, obligándolo a retroceder mientras la esclusa finalmente se cerraba. El sonido del metal sellándose fue como un suspiro colectivo, pero nadie tuvo tiempo de relajarse. Clara también retrocedió, sus manos temblando mientras recargaba el rifle. «Hay más afuera», dijo, su voz un susurro cargado de determinación. «Y no somos los únicos que escaparon». Gabriel siguió su mirada hacia la ventana de la esclusa. Desde allí podían ver la superficie de la Hogar 1, ahora cubierta de criaturas cristalinas que emergían como una marea imparable. Algunas flotaban hacia el vacío del espacio, moviéndose con una fluidez antinatural. «Estamos contaminados», murmuró Doc, dejando caer la tableta que había estado cargando. «Si alguna de esas cosas logró entrar». «No lo pienses ahora», lo interrumpió Gabriel. «Tenemos que salir de aquí antes de que nos sigan». El Estrella Nova se sacudió mientras los motores comenzaban a activarse. Chispa se apresuró al puente, dejando a los demás en el pasillo mientras intentaba estabilizar la nave. Clara se sentó en el suelo, su rifle descansando sobre sus rodillas, mientras observaba las sombras más allá del vidrio. «No debimos venir», dijo en voz baja. No esperaba respuesta, y nadie se la dio. Cuando finalmente la nave se separó de la Hogar 1, el alivio que sintieron fue breve. A través de las ventanas, las criaturas seguían moviéndose, flotando en la oscuridad, expandiéndose como una plaga imposible de contener. Gabriel se sentó en el puente, mirando las estrellas que se desplegaban frente a ellos. Habían escapado, pero el peso de lo que habían dejado atrás seguía con ellos. En su mente, las palabras de Clara resonaban como una sentencia. No somos los únicos que escaparon. El Estrella Nova flotaba en el silencio absoluto del espacio, un débil punto de luz rodeado por una oscuridad infinita. En el puente, Gabriel Velasco miraba las estrellas proyectadas en la pantalla principal, pero su mente estaba muy lejos de aquel firmamento distante. El eco de los últimos momentos en la Hogar 1 lo perseguía, como un espectro implacable. «La purga del aire está completa», anunció Joaquín Chispa Sánchez desde su consola. Hablaba con un tono bajo, contenido. Era como si incluso su voz pudiera invocar el horror que acababan de dejar atrás. Gabriel asintió, sin apartar la mirada de la pantalla. «¿Y los sistemas?», preguntó, aunque sabía que no quería escuchar la respuesta. «Estables, pero apenas. Las reparaciones improvisadas solo nos darán unas semanas, tal vez menos si forzamos los motores». En la sala de mando, el ambiente era pesado, opresivo. Clara Ortiz estaba sentada en un rincón, limpiando meticulosamente su rifle de energía. Cada movimiento era preciso, casi mecánico, como si esa tarea repetitiva fuera lo único que evitaba que su mente colapsara bajo el peso de lo ocurrido. «Están ahí fuera», dijo de repente, sin levantar la vista. Su voz era un susurro, pero todos la escucharon. Arturo Morales, conocido como Doc, levantó la vista de la tableta médica que había estado revisando. Su rostro estaba marcado por una mezcla de cansancio y resignación. «No podemos hacer nada al respecto, Clara», dijo. «Lo que sea que quede en esa nave ya no es nuestro problema.
Gabriel finalmente se giró hacia ellos, sus ojos oscuros ardiendo con una mezcla de rabia y culpa. No es tan sencillo, Doc. Lo que dejamos atrás no se va a quedar allá. ¿Entienden eso? Esas cosas van a encontrar la forma de propagarse. El silencio que siguió fue sofocante. Chispa dejó escapar un suspiro tembloroso y se hundió en su silla. Entonces, ¿qué hacemos, capitán? ¿Le contamos a alguien? ¿A Éxito? El nombre de la corporación cayó en la cabina como una losa. Nadie habló de inmediato. Clara levantó la vista por primera vez, su ceño fruncido. ¿La misma corporación que nos empujó a este agujero de la galaxia? ¿La misma que nos dejaría morir si fuera más rentable? Sí, esa misma, respondió Gabriel, con una dureza que sorprendió incluso a él mismo. Y a pesar de todo eso, tal vez sea nuestra única opción. No podemos manejar esto solos. Doc dejó escapar una risa amarga. Si les contamos, usarán lo que encontramos. Esa cosa no será contenida, Gabriel. Será explotada. La tensión en la sala era palpable. Gabriel pasó una mano por su rostro, cansado, más allá de lo físico. Sabía que Doc tenía razón. La corporación no actuaría por altruismo, y cualquier intento de advertirles solo abriría la puerta a nuevas catástrofes. ¿Entonces qué?, dijo finalmente, su voz baja pero cargada de frustración. ¿Hacemos como si nada hubiera pasado? ¿Esperamos a que esa plaga se propague y consuma sistemas enteros? Chispa miró su consola, incapaz de enfrentar la mirada de Gabriel. No hay una buena solución, capitán. Lo único que podemos hacer ahora es sobrevivir. El silencio volvió, esta vez roto solo por el zumbido de los sistemas de la nave. Gabriel regresó su mirada a las estrellas. Pensó en Andrés, en los colonos que habían quedado atrapados, en la Hogar 1, en el horror que había despertado. Habían sobrevivido, pero no podía evitar sentir que habían fallado. La pantalla principal mostraba un mapa del espacio cercano. Sistemas marcados con luces tenues, como islas solitarias en un mar interminable. Gabriel estudió esas marcas, consciente de que cada una de ellas podría ser el próximo objetivo de la plaga cristalina. Clara, asegúrate de que no trajimos nada de esa nave con nosotros. Doc, revisa a todos. Incluso una partícula puede significar nuestra condena. Ambos asintieron y se pusieron a trabajar. Chispa siguió monitoreando los sistemas, aunque sus manos temblaban ligeramente. Gabriel se quedó solo en el puente, su mente atrapada en un torbellino de pensamientos. Somos un parpadeo en la oscuridad, pensó. La vastedad del espacio siempre había sido un recordatorio de su insignificancia, pero ahora también era una amenaza tangible. La Hogar 1 había sido un aviso, una grieta en la superficie de un universo que no comprendían del todo. La voz de Clara por el intercomunicador lo sacó de sus pensamientos. Ninguna contaminación visible, pero no podemos estar seguros hasta llegar a un puerto. Gabriel asintió, aunque nadie lo viera. Bien, manténganse alerta. El Estrella Nova continuó su camino hacia lo desconocido, una nave cargada con las cicatrices de lo que había dejado atrás. En el puente, Gabriel cerró los ojos por un momento, permitiéndose un respiro antes de enfrentar la próxima decisión. El espacio ante ellos era infinito, pero ya no lo veía como un refugio. Ahora era un abismo que podía devorarlos en cualquier momento. Y sabía que no podía correr para siempre.